Bien amigos, bienvenido al contenido de la lección 2 de la tutoría TIC de junio de 2017. Se trata de las listas de vigilancia de compra del edificio de operaciones bursátiles de ICT. Bien, entonces lo que tenemos frente a nosotros es la lista de acciones compuestas industriales de Dow Jones. Estas son las 30 acciones que actualmente conforman el promedio industrial Dow Jones. Y esta discusión destacará solo un enfoque en estas acciones Dow 30. Obviamente, las mismas aplicaciones se realizan en S&P 500 y Nasdaq 100, pero no es necesario. Puede realizar todas las operaciones bursátiles que necesite solo desde la lista de acciones de Dow Jones 30. Como ya revelamos en la primera lección en la que le di las influencias estacionales por mes calendario, nos centraremos en las listas de observación de compra para que se centre principalmente en los meses alcistas. Tenemos algunos meses aquí que son alcistas, pero el enfoque principal que quiero que tenga no es que estemos buscando operaciones mensuales individuales, sino áreas en las que el mercado querrá operar más alto. Por lo tanto, nos centraremos principalmente en dos segmentos de los términos del mercado del año calendario, lo que buscará una tendencia alcista. Y se verá en la primera mitad del año y en la segunda mitad del año. Bien, construyendo por listas de vigilancia. Bien, entonces el filtro número 1 que tenemos que conocer es el rally de los PDI del mercado de valores. En otras palabras, ¿es técnicamente sensato para usted anticipar el mercado de valores? Están subiendo y el filtro número 2 es durante los meses alcistas, queremos seleccionar acciones más bajas en las palabras acciones que han hecho un mínimo más alto. Los meses de febrero a mayo son configuraciones ideales de swing largo y los meses de octubre a enero también son configuraciones ideales de swing largo. Ahora, en mi primera discusión sobre el comercio de acciones, que había en los tutoriales gratuitos, cómo elegir la plantilla de acciones, se centró principalmente en el otoño. De lo que vamos a hablar es de la sesión de primavera aquí y también le agregaremos algunas cosas para generar algunas ideas adicionales. Ahora, la mayoría de las acciones de índice, por lo general, suben cuando el mercado en sí o el mercado principal se recupera o se mueve hacia arriba en la marea alta. Todos los barcos se elevan básicamente por analogía allí. Entonces, las acciones que tienen una tendencia alcista en la semana anterior a nuestra condición de buscar ser un comprador, serán escenarios ideales. Queremos evitar acciones seguras como Verizon, GE, General Electric o Coca-Cola. Las acciones fuertes tendrán una estructura alcista obvia. El descuento planteado con el índice SMT destacará las empresas que están bajo una gran acumulación durante los meses estacionalmente alcistas. Intente reducir la selección a 2 o 4 empresas durante el proceso de selección de valores. Y liderazgo se encontrará que las acciones que las instituciones compran agresivamente no bajarán más durante los meses alcistas cuando los 3 principales índices bursátiles bajen hasta que uno de esos índices no registre un mínimo más bajo comparable. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Durante los periodos de tendencias estacionales para que las acciones suban, como describimos en la diapositiva anterior de la lección anterior, esos meses que son alcistas, nos centraremos principalmente en cuando los 3 promedios están alcanzando mínimos más bajos. Cuando el Nasdaq, el SYP y el Dow, uno de esos promedios fallará en hacer un mínimo más bajo. Eso indica que la tendencia general del mercado cambia a alcista. Al mismo tiempo, buscaremos acciones para alcanzar máximos más altos en ese mismo momento. Si no ocurre para ese stock en particular, entonces obviamente ese stock se descartará y no se preocupará. Por lo tanto, nos estamos enfocando principalmente en la parte del año de febrero a mayo. Bueno, y ya revisé las acciones de Dow 30 para ahorrar tiempo porque esta lección fácilmente podría durar 3 horas si lo permitiera. Así que revisé y filtré todas las acciones que cumplían con los criterios de pasar de enero a febrero, donde el Dow Jones, que es la línea verde sólida, cotiza a la baja desde enero. De 2017, justo hacia la mitad de enero.
2017. Hizo un mínimo más bajo mientras que la manzana incorporó acciones a Apple no pudo bajar más al mismo tiempo. Entonces, en el mes de enero, la manzana no estaba dispuesta a bajar cuando el promedio industrial Dow Jones bajó. Así que Apple mostró una fortaleza relativa aquí y eso solo ocurre cuando entran grandes instituciones y patrocinan programas de compra. Así que hubo mucha acumulación, muchas compras en torno a eso. 1,18,1,20 por y desde febrero hasta mayo, hubo una apreciación agradable en la participación de la aplicación Apple y, posteriormente, subió hasta mayo y solo este mes lo hemos visto disminuir en el momento de esta grabación en junio. Pero vemos una tendencia alcista en el mercado de valores entre febrero y mayo. Hemos visto el signo distintivo revelador de la acumulación por parte de las instituciones cuando no logran hacer un mínimo más bajo frente al Dow Jones Industrial. Y puede ver el movimiento de precio subsiguiente con esta acción. Entonces, entre febrero y mayo, puede ver un repunte muy agradable y una apreciación en el precio de las acciones. La siguiente acción que se filtró al pasar por las 30 acciones y eliminar nuevamente a Verizon, GE y Coca-Cola fue Boeing. Y el mismo escenario aquí lo vemos en el mes de enero que conduce al mes de febrero, donde comienza la tendencia alcista nuevamente. El contexto es que los veremos comprando temprano. Por lo tanto, si esperan estacionalmente que de febrero a mayo se observe una tendencia alcista, el Dow Jones creó un mínimo más bajo en el mes de enero, pero el precio de las acciones salientes no estaba dispuesto a bajar en enero. Por lo tanto, se separó, se dio cuenta alcista de que abrió una brecha en enero y luego esa brecha se cerró en el segundo día de negociación de la matriz de descuento de febrero. Así que negociamos a la baja esa brecha de valor razonable, la cerramos y luego nos recuperamos. El precio se recuperó en mayo. Mayo tuvo nuestra caída típica en la tercera semana de mayo y comenzó su movimiento al alza desde allí y desde entonces se negocia aún más alto desde el mínimo de febrero. Pero mire la mayor parte de ese optimismo que se vio entre febrero y puede ignorar cualquier cosa que suceda en mayo. Solo estamos buscando las tendencias estacionales que nos dan una oportunidad para negociar acciones durante la primera parte del año, comenzando en febrero. La siguiente acción que cumplió con los criterios de mayor, menor y dólar. La tendencia que se vio con el mínimo más bajo en el promedio industrial Dranch en enero, se ve entre febrero y mayo. Una pequeña y agradable apreciación en el precio de las acciones, pero ese aviso en mayo, cuando las tendencias estacionales cambiaron de alcistas, alcanzó el máximo y se ha ido negociando bastante precipitadamente a la baja. Otra empresa es Home Depot. Eso significaba los criterios en enero. El Dow Jones, puede ver lo que esa línea sólida en el fondo hizo una baja o un mínimo, mientras que las acciones de Home Depot no lograron bajar o bajar y divergieron alrededor de $135, el precio de la acción de $136 en enero. Luego, en última instancia, esa gran actualización en enero, estaba creando un vacío de liquidez y lo trató en febrero, cerrando esa matriz de descuento de brecha de valor razonable de rango. Y luego se puede ver, obviamente, el movimiento de precios entre el comienzo de la tendencia alcista anticipada de febrero y mayo, creando un movimiento muy agradable al alza. Bien, nuestro próximo es McDonald's. Es el asesino de arterias, el Dow Jones. Una vez más, podemos ver que se está formando el mismo mínimo inferior aquí. Es básicamente la misma superposición que se está aplicando. Puede hacerlo desde barchart.com. Simplemente agregue una comparación y haga una visualización de acceso izquierdo en el signo de dólar D o WI que le dará la superposición de Dow Jones Industrial contra cualquier acción, o precio de una acción de la compañía.
Y aquí tengo el mínimo más bajo que se mostró en el Dow Jones que se vio en enero de 2017 y las acciones de McDonald's divergían alcistamente, no hicieron un mínimo más bajo en enero y subieron más. Y puede ver el movimiento realmente agradable entre el inicio de la tenencia estacional alcista hasta un precio de acción de $142 que posteriormente siguió operando y subió hasta $153 por acción. Bien, nuestro último ejemplo aquí que se filtró fuera del proceso. Tenemos al Dow Jones nuevamente haciendo ese mínimo más bajo en enero, pero el precio de las acciones de Visa no estaba dispuesto a hacer ese mínimo más bajo. Y entre febrero y mayo, hemos visto una pequeña apreciación agradable entre el comienzo de febrero y el comienzo del mes de mayo. Entonces, de 30 acciones, ya hemos filtrado algunas de ellas que simplemente no se seguirán. Y nuevamente, son Verizon, Coca-Cola, General Electric y, en mi opinión, incluso Microsoft e Intel también estarían en esa lista porque, en mi opinión, son solo compañías, simplemente ya no son emocionantes. Ahora, esas cosas pueden cambiar en el futuro, pero en el momento de esta grabación, no estoy muy entusiasmado con esa compañía en particular. Así que calculamos básicamente 6 acciones de esa lista de 30 Dow. Y el primero es Apple, el segundo es Boeing, el tercero es Disney, el cuarto es Home Depot, McDonald's. Y el último y sexto es Visa. Por lo tanto, la selección de 2 a 4 de esta lista se lograría mediante la selección de opciones de compra que fueran asequibles, así como el lugar en el que cada una se negociaba en términos históricos. Ahora, una acción de esta lista que estuviera demasiado extendida desde una estructura de mercado semanal o diaria la eliminaría de la lista. Y lo que quiero decir con eso, cuando hacemos corridas de liquidez de baja resistencia, lo que estamos haciendo es anticipar una corrida a través de un antiguo máximo o una corrida a través de un antiguo mínimo, una ruptura en la estructura del mercado que ya está calificada. Y, por lo tanto, si buscamos que las acciones se muevan, a las instituciones más altas les gusta ver grandes rupturas, grandes movimientos alcistas, especialmente en un gráfico semanal. Si todo sugiere fundamentalmente que debería subir más en un mercado importante y lo combinamos con una tendencia estacional del mercado a subir, tiene la receta perfecta para obtener resultados maravillosos. Si tiene una estructura de mercado alta, es realmente más alta que donde entrará en general. Vas a ver una acción de precio letárgica. Puede que se mueva un poco, pero finalmente se sale y se va hacia un lado o, en realidad, se invierte por completo. Ahora, los aumentos trimestrales en las ventas y las ganancias también serían un factor importante para mantener las existencias en esta lista. Y el resultado es combinar un simple proceso de comercio fundamental estacional y, en última instancia, técnico, para seleccionar posibles acciones ganadoras. Así que tenemos 30 acciones para empezar. Lo redujimos a 6 acciones. Así que ahora echemos un vistazo más de cerca a estas 6 acciones individuales. Bien, el primero en la lista es Apple Incorporate. Como puede ver aquí, tuvimos un antiguo máximo en 2015 y en el momento de la tenencia estacional de 2000, el precio del mes de febrero de 17 se negociaba en una posición en la que estaba a punto de estallar. Y como una baja resistencia, la liquidez supera los 1,35, podríamos anticipar que las instituciones intervendrán para hacer eso mismo y ver una ruptura. Entonces, esta acción fue realmente muy fuerte desde un punto de vista semanal porque cada una de estas barras es una representación semanal del movimiento del precio de las acciones de Apple Incorporated. Puede ver que el movimiento general al alza cada vela de cierre bajista estuvo respaldando nuevas compras desde abril de 2016 hasta febrero, donde finalmente hicieron una expansión y corrieron hasta 1,35 y, en última instancia, siempre hasta 1,55 por compartir. El siguiente es Boeing. De nuevo, muy parecido. Tuvimos un viejo respaldo alto en 2015. Marx se estaba consolidando. Vimos que el precio caía por debajo del nivel de 120 eliminando las paradas de las celdas y luego comenzamos a ver un flujo de órdenes institucionales, apoyando las velas cerradas a la baja, las velas cerradas al alza se estaban rompiendo. Tenemos niveles muy limpios en 1,50 y el viejo alto alrededor de ese nivel 60.
En última instancia, cuando pasamos a nuestra tenencia estacional alcista en febrero de 2017, la marca se encontraba justo en los máximos anteriores, perfectamente madura para una ruptura. A las instituciones les encanta esta configuración, comprarán mucho si se canaliza en cualquier sonido como empresa, obviamente la facturación es y desde $160 por acción hasta finalmente $200 por acción parece. Tan largo y corto, es muy buen movimiento de precios. El escenario semanal aquí nuevamente encaja a la perfección. Así que Apple y la facturación hasta ahora son candidatos realmente fuertes o lo habrían sido. Digámoslo así, Michael, manténlo en la perspectiva adecuada porque todo lo que estamos enseñando es retrospectivo. Bien, nuestro próximo es Disney y quiero que mires este aquí. Bien, tenemos los máximos de 2015 alrededor del verano y luego tenemos un máximo de noviembre alrededor de ese 20. Por lo tanto, parece que están teniendo dificultades en un 20 y luego el precio alcanzó un mínimo a corto plazo en abril de 2016, periodo de tiempo de mayo. Y estábamos justo en ese punto de romper por encima de eso. Pero teníamos una estructura de mercado realmente débil porque ya habíamos superado un máximo a corto plazo. Y si bien tuvimos máximos iguales alrededor de 1.20, era mucho menos probable que se apreciara en base a la comparación de lo que vimos en Apple y la facturación donde había máximos muy limpios y ya había cerca de los máximos esto, teníamos que tenerlo. Recupere alrededor de $15 antes de que llegue a la vieja escena alta en 2015. Entonces tiene que tener mucho más movimiento para llegar a una nueva ruptura. Las instituciones no serán tan agresivas a la hora de comprar este tipo de acciones porque no están preparadas técnicamente independientemente de cuáles sean los fundamentos, tienen que esperar hasta que lleguen a un nivel técnico como ese 20. Por cierto, la primera parte de este año en 2017, todas las cabezas parlantes pedían 1.20 y 1.25. Y esa fue una idea de sentimiento incorporada como una idea contraria, fue un poco más de un 16 y luego ha estado operando más suave desde entonces. Entonces, como contraste, mire lo que le mostró este gráfico semanal en comparación con lo que se mostró en Apple. Y en la facturación, si tiene que retroceder y rebobinar el vídeo hasta la parte en la que se muestra Apple y los gráficos individuales de facturación, verá que hay una diferencia evidente entre lo que vemos aquí como los máximos anteriores. En 1.20, tendría que ganar mucho más terreno en comparación con Apple y Boeing en febrero de 2017. Bullishness Home Depot, nuevamente muy similar a Boeing y Apple en el momento de la temporada de optimismo de febrero de 2017 en sí. Y cuando el Dow Jones estaba en mínimos más bajos, Home Depot no estaba dispuesto a hacerlo. Y estábamos muy cerca de la altura anterior. Ya sabes, va a suceder, va a intervenir, comprarlo, subirlo, buen desglose, $20 por acción de apreciación. Bien, el próximo aquí, McDonald's. Y podemos ver en el momento de nuestra tendencia alcista en 2017, teníamos cotización de precios justo dentro de una consolidación más grande y podemos ver que el precio ya había respetado un bloque de hombro alcista alrededor de ese 20 y anticipando una resistencia baja. La liquidez corrió alrededor de ese precio de la acción de $132. Y finalmente estalló unos meses más tarde y tuvo una racha muy agresiva por encima de 1.32 cotizando hasta $155 por acción. Muy agradable. Entonces, este también se combinó con Apple y Boeing Home Depot. Muy fuerte. Así que hay 4 candidatos ahí mismo. Y el último aquí es Visa. Muy similar. Estamos viendo, en el momento de 2017 febrero, el optimismo anticipó que Visa estaba cotizando muy cerca de sus máximos y, en última instancia, aumentaron el precio y, en última instancia, vieron que se apreciaba alrededor de $10 por acción. Entonces, si bien este estaba un poco aletargado, aún así cumplió con los criterios en cuanto a buscar movimientos más altos en el gráfico semanal. La estructura era sólida y, si bien no generó una apreciación del rendimiento de las acciones tan alta como lo hicieron los otros 4 McDonald's, Home Depot y Apple, aún así fue muy favorable en términos del proceso de búsqueda que estamos describiendo aquí.
Entonces, cuando pasemos por el proceso de pasar de febrero a los máximos de primavera en el mercado de valores, comenzará con el Dow 30. Puedes hacer el Nasdaq 100 de la misma manera y el S&P 500. Ahora que uno va a tomar un poco más de trabajo para pasar, pero tendrás muchas más selecciones de acciones para elegir. Ahora, una vez que hayamos pasado por el proceso de elegir cuáles tienen una posible ruptura semanal, y sí, digo ruptura porque las acciones están predispuestas a cotizar al alza y si tiene una base fundamental para esperar que los precios suban como un todo en el mercado de valores y usted está mirando estacionalmente para subir. Y está mirando ideas de fuerza relativa que respaldan con el SMT la divergencia entre los índices y esa acción muestra una tendencia a la baja, tiene cada parte de una receta ganadora para eso las acciones suban más no significa que vayas a tener razón. Esto significa que estadísticamente hablando e históricamente hablando, estos elementos están ahí todo el tiempo para ganar acciones. Hasta la próxima, deseo buena suerte y buen comercio.